Mi nombre es José Gregorio Rodríguez, sacerdote de la Congregación de Jesús y María, Padres Autistas. Tengo 17 años de ministerio presbiteral, he trabajado como formador de sacerdotes en Honduras, en Ecuador y en Colombia. Tengo estudios en filosofía, teología, psicología y teología espiritual. Me desempeño en la Universidad Minuto de Dios como vicerrector general de pastoral y en este año el señor obispo de la diócesis de Engativá, Monseñor Francisco Nieto, me ha pedido el servicio como exorcista para la diócesis de Engativá junto con el Padre Cristo Blanco. Quiero compartir con ustedes algunas ideas frente a este tema, el tema del exorcismo. El exorcismo es una oración que realiza un sacerdote delegado por el señor obispo para interceder, suplicando a Dios libere a una persona que se siente vejada, esa es la expresión, que se siente vejada por el mal, por el maligno, y clama, ¿cierto? Pide a la iglesia que ore por ella. Entonces el sacerdote exorcista ora, sigue un ritual que se llama el ritual del exorcismo mayor y ora por la persona. La gente dirá, bueno, pero ¿por qué un sacerdote nombrado por el obispo? En la práctica de la historia de la iglesia, en la escritura, aparece como el ministerio. Entre las acciones del ministerio de Jesús está la liberación. El Señor libera a las personas oprimidas por el mal y por el maligno, y dice el texto que el Señor liberaba de toda enfermedad, de todo mal. Entonces es una acción de Jesús, da potestad a los discípulos, cuando los llama, dice el Evangelio de Marcos, en el capítulo 3, versículos 14 y 15, que los llamó para estar con él, para enviarlos a predicar, y les dio potestad sobre los demonios, potestad para expulsar demonios. Entonces es un ministerio. Durante mucho tiempo en la historia de la iglesia, entonces estaba el ministerio del exorcizado. Después, con la reforma del Concilio Vaticano II, se delegó en las diócesis a uno o dos o tres sacerdotes, dependiendo del número de personas que hay en la diócesis. Como ya les dije, en la diócesis de Engativá somos dos. ¿Cuáles son los signos para decir que una persona, como en medicina se habla de signos y síntomas? Síntomas, lo que la persona siente. Entonces la persona se siente mal, ¿cierto? Hay muchos signos, muchos síntomas que la persona puede experimentar, como escuchar voces, como ver cosas que se asocian con la parte de esquizofrenia. ¿Listo? Esos son síntomas a nivel psicológico que pueden dar rasgos de una enfermedad mental. Por eso se tiene que hacer un discernimiento para mirar si es una enfermedad, un trastorno, o si es que se está manifestando, podríamos llamarlo un síndrome demonopático, como lo menciona el padre José Antonio Fortea Cucurul, que es un exorcista español. Y los signos, pues obviamente son elocuentes. Yo lo digo, lo parafraseo de lo que he leído y he compartido y he estudiado y aprendido. ¿Quiénes son sujetos o posibles candidatos para un tema de un exorcismo? Personas que están alejadas de Dios, no participan en ninguna iglesia cristiana, ni tienen vida espiritual, es decir, pues que no oran, no rezan, no se confiesan, no comulgan en la experiencia católica, nada, ¿cierto? Alejados, no leen la Biblia, no se reúnen en comunidad. Ellos son candidatos. Además de eso, sumémosle que hagan ouija, vayan a lugares de brujería, espiritismo, lectura de cartas, regresión trascendental, practiquen yoga en uno de los grados mayores, cuando hacen invocaciones a espíritus y cosas de estas, si prácticas de kundalini o cosas de esas, o prácticas esotéricas, ahí van sumando puntos para que sean sujetos. O sea, los signos, esa aversión, ese rechazo a la vida religiosa, y además de eso pues ya sienten voces, oyen ruidos, ven, en fin, esas son las personas que podrían necesitarlo. 3 grados en el tema de cuándo se llega a un exorcismo. Hay 3 como niveles. Uno es una opresión, ¿cierto? Que puede ser sobre un lugar o sobre la misma persona. Sientes opresión, un decaimiento, una sed espiritual, rechazo hacia lo religioso. Ese es un grado menor. Luego está una obsesión, que es sobre la mente, ideas recurrentes, pensamientos. Ahí se requiere oración de liberación en los 2 primeros casos. Y un tema también de vejación, porque sienten que le han hecho brujería y como no tienen defensas espirituales, pues se ven afectados. Y el exorcismo es reservado para personas que han hecho pactos
¿cierto? Que han tenido algún tipo de práctica en la que efectivamente con su voluntad accedieron a que el maligno o el mal imperan en sus vidas. Entonces ahí se recurre al exorcismo. Hay prácticas de exorcismo, ¿cierto? En el sentido de para retirar el error, que es el sentido literal de la palabra, o de liberación en muchas comunidades cristianas y no cristianas, ¿cierto? En otras religiones. Todas ellas para liberar del poder del mal. El ideal es, si usted es cristiano católico, pues que se acerque a la experiencia religiosa, ¿cierto? Busque un sacerdote en su parroquia que le pueda orientar, que le pueda ayudar para que pueda orar o remitirle a las personas que lo necesitan. No es conveniente, el mal no se vence a fuerza de mal. La práctica es que el mal se vence a fuerza de bien. No es yendo a lugares de esoterismo, de brujería o cosas de esas a buscar ayuda. El ideal es buscar en el ambiente, si usted es cristiano, un ambiente cristiano donde le puedan ayudar, cristiano católico, ortodoxo, anglicano, luterano, en fin, pero se acerca a buscar ayuda espiritual. En el Minuto de Dios, todos los lunes a las 9 de la mañana, excepto los festivos, se hace oración por los enfermos, pidiendo al Señor que les libere y les conceda la salud. Dios les bendiga.